En principio lo que hay es una guerra global, una determinada estrategia de la hiperpotencia norteamericana que en un momento determinado, en la época de Bush, intenta arreglar los problemas del mundo creando un nuevo mapa a nivel mundial. Y en ese mapa a nivel mundial tenía que resolver los problemas del Oriente Próximo como elemento geoestratégico fundamental, lo que Brzezinski llamaba los nuevos Balcanes. Bueno, desde ese punto de vista hubo una intervención militar de enormes proporciones que todavía continúa, de una manera u otra, mutando entre estados y problemas. Y hay una respuesta a esa intervención global, que es el terrorismo global. Es decir, una parte fundamental del mundo árabe y de la cultura que tiene que ver con ese mundo ha interpretado que se trata de una agresión sin precedentes contra su cultura, su identidad, y está respondiendo a nivel mundial. Ahora bien, dicho eso, ¿cómo aparece el problema en Francia? Yo quisiera hablar del sentido de la vida, ¿no? Porque muchas veces cuando uno habla de los problemas de qué hace que una persona se suicide en una sociedad como esta buscando una salvación religiosa, por ejemplo, pensando en este hombre, ¿no? Muchas veces la teoría de la conspiración de la historia, este hombre era, según dice, un borracho, era un hombre malo con las mujeres, era un hombre, un paria, que, según dicen en Francia, la información que yo he sacado de él, bueno, que este hombre en un momento final de su vida, que él planifica al final de su vida, se reintegre con su cultura y con su identidad, tiene que ver mucho con el sentido de la vida. Es decir, estamos en sociedades que destruyen el yo, que destruyen la identidad y que hacen que la identidad se convierta en un problema político y el futuro como un enorme vacío político. Entonces, este tipo de ser humano, producto de la crisis de 20 años del neoliberalismo y de la crisis existencial del Estado, busca identidades fuertes, valores, ideales, no materiales, sino ideales. Y en un momento determinado una persona tiene que plantearse ante el vacío de la vida y el vacío del futuro de su vida una identidad. Y el Islam es de las religiones del libro la más joven, la más fuerte ideológicamente, la que tiene mayor rigor y sobre todo la que no distingue entre la vida pública y la privada. Y yo creo que el gran problema que hay, y por eso es tan difícil la solución, es que el terrorismo pone de evidencia la crisis nacional de un país y la crisis de un país en sentido profundo, como proyecto de vida colectivo. Y hay más factores. Y yo creo que eso es lo que en Francia se nota mucho. Es decir, no es tanto que los Valdiers se hayan sublevado, no es tanto que los de la segunda generación o tercera generación se den cuenta que los ascensores sociales ya no es lo que eran. Es que había potentes mecanismos de integración de masa en Francia que ya no existen, como eran los grandes partidos obreros, como era la Iglesia Católica, como era, y sobre todo, los sindicatos y el sindicalismo. Es decir, tú llegabas de cualquier condición de las antiguas colonias, llegabas a Francia, entrabas en un mecanismo de integración social basado en el conflicto, fíjate, no tanto en la paz de Durkheim, pero tú ahí ibas haciendo y tú te integrabas naturalmente en una cultura política. El problema es que eso en un momento se rompe, sí, y la señal de esa ruptura tiene que ver básicamente con empezar a haber conflictos que ya nos cabe referenciar en la línea izquierda-derecha. El gran problema que tiene la izquierda es que casi ningún conflicto de lo importante tiene ya que ver con la izquierda y con la derecha. Y claro, y es muy difícil ser de izquierda si no tiene la capacidad de intervenir sobre problemas reales. Uno de ellos es esto que estamos discutiendo. Porque te falta Marco. El sentido comunitario francés eran sus asociaciones políticas, sus asociaciones cívicas, su modo de intervenir en la República. Es decir, tú te sientes parte de una comunidad, te sientes parte de una pertenencia, de una identidad. Todo eso se ha perdido, lo que queda es una enorme desintegración social y en esa desintegración social lo que antes no era importante lo es, que es la identidad. ¿Por qué? Porque la has perdido. Claro. Porque el neoliberalismo en esta fase que estamos viviendo de mundialización desintegra las identidades colectivas y te deja solo en el mundo. Y cuando estás solo en el mundo,
aparece la religión. Yo lo voy a hablar mucho más fácil que eso, que es para dejar el problema e irnos al catolicismo en Brasil, por ejemplo. Es decir, ¿por qué renace con tanta fuerza el protestantismo en un país como Brasil? América Latina. Tiene mucho que ver porque es que es muy difícil vivir sin Dios. Es decir, para una persona que vive en una favela, vivir sin Dios, ¿cuánto capitalismo puede soportar, que es un libro de Colin Cruz, cuánto capitalismo pueden soportar estas naciones sin perder la identidad y sin perder el norte de la vida? Entonces aparece la religión, lo digo en positivo, no en negativo, como una vía de salvación, porque te hace vivir y aguantar esta vida miserable en que tienes. Yo creo que lo que estamos discutiendo en esto y en otros muchos temas, con estos nuevos temas que decía antes la compañera, es la crisis de la segunda globalización y que estamos en la fase B de Polanyi. ¿Qué quiero decir? Yo creo que se ha jugado con mucha, yo diría con mucha alegría, a un discurso posmoderno contra los estados, contra el Estado-Nación, contra la seguridad que da el Estado-Nación, contra las políticas que tienen que ver con el Estado-Nación. Se ha sido muy frívolo. Se ha hecho, curiosamente, los neoliberales, discípulos de Hayek, han hecho una ingeniería social terrible que es desmontando los estados. Para no crear nada alternativo, lo que queda es el desierto, queda el caos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La respuesta de la sociedad. Y si no la damos nosotros, la darán otros. Ese es el gran problema que tenemos. Y tenemos que intentar lo que seamos nosotros.